Cuando Dominic Morales entró al edificio de la Corte del Condado ese lunes por la mañana, no esperaba presenciar uno de los momentos más satisfactorios de justicia de su carrera. Había venido a cubrir un caso rutinario de discriminación laboral, pero lo que estaba a punto de ocurrir superaría cualquier expectativa. El edificio bullía con la actividad habitual de un lunes. Abogados en trajes caros hablaban por teléfono mientras caminaban apresurados por los pasillos de mármol. Familias nerviosas esperaban en bancos de madera, consultando papeles arrugados y susurrando entre ellas. Y entre todo este caos, Dominic notó algo que le llamó la atención. Una mujer latina de aproximadamente 50 años, vestida con un uniforme de limpieza azul marino, empujaba un carrito de suministros por el pasillo. Lo que hizo que Dominic se fijara en ella no fue solo su presencia, sino la forma en que caminaba, con una dignidad tranquila que contrastaba con su uniforme de servicio. Había algo en sus ojos, una inteligencia aguda que sugería que había mucho más en esta mujer de lo que su apariencia sugería. Dominic la vio detenerse brevemente para limpiar un derrame cerca de una de las salas de audiencias. Mientras trabajaba, un abogado pasó corriendo, golpeando accidentalmente su carrito y derramando algunos suministros al suelo. El hombre ni siquiera se detuvo, ni se disculpó, simplemente continuó hablando por su teléfono como si nada hubiera pasado. La mujer se agachó calmadamente para recoger los artículos caídos. Dominic se acercó para ayudar. «Permítame ayudarla», dijo Dominic, agachándose para recoger algunas botellas de limpiador. La mujer la miró con una sonrisa cálida. «Gracias, muy amable de su parte. La mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta cuando estoy aquí». «Me di cuenta», dijo Dominic, devolviendo la sonrisa. «Soy Dominic Morales, periodista». «Mucho gusto, Dominic. Yo soy», comenzó la mujer, pero fue interrumpida por un alguacil. «Señora, necesito que despeje este pasillo. Estamos a punto de comenzar una sesión importante». La mujer asintió con gracia. «Por supuesto, oficial. Enseguida termino». Dominic la ayudó a recoger los últimos artículos y luego observó mientras la mujer empujaba su carrito hacia un cuarto de limpieza cercano. Había algo en ella que Dominic no podía identificar completamente, pero tendría que esperar. Su caso estaba a punto de comenzar. Entró a la sala 7, una de las más grandes del edificio. El caso era Martínez contra Corporación Blackstone, una demanda por discriminación y despido injustificado. Dominic había investigado. Rosa Martínez, una empleada de larga data, alegaba que había sido despedida por quejarse sobre discriminación contra empleados latinos en la empresa. La sala se llenó rápidamente. Del lado del demandante, una mujer latina de unos 40 años estaba sentada con un abogado de oficio que se veía abrumado, revisando frenéticamente sus notas. Del lado de la defensa estaba el abogado que Dominic había visto en el pasillo, el que había golpeado el carrito de limpieza. Su nombre era Richard Castellano. Según los documentos del caso, Dominic lo reconoció por su reputación, uno de los abogados corporativos más caros del estado, conocido por su agresividad en la corte y su historial de victorias para grandes corporaciones. Vestía un traje que probablemente costaba más que el salario mensual de la señora Martínez, y tenía esa confianza arrogante de alguien acostumbrado a ganar. «Todos de pie», anunció el alguacil. «El honorable juez de la Corte Superior está a punto de entrar». La puerta detrás del estrado del juez se abrió, y entonces Dominic vio algo que la hizo contener la respiración. La mujer que había visto limpiando en el pasillo entró a la sala, pero ya no vestía su uniforme azul marino. Ahora llevaba la toga negra tradicional de un juez. Caminó con la misma dignidad tranquila que Dominic había notado antes, pero ahora con la autoridad completa de su posición. Tomó asiento en el estrado elevado, y Dominic vio el momento exacto en que Richard Castellano la reconoció. El color drenó completamente de su rostro. Su boca se abrió ligeramente. La carpeta que sostenía casi se le cae de las manos. «Pueden sentarse», dijo la juez con voz clara y firme. «Buenos días. Soy la jueza Elena Vázquez, y presidiré este caso hoy». Dominic escribió el nombre rápidamente, maldiciendo mentalmente por no haberlo investigado antes. Pero claramente no era la única sorprendida. Castellano parecía estar en shock. Antes de comenzar con los argumentos de apertura, continuó la jueza Vázquez, mirando directamente a Castellano: «Necesito abordar algo que ocurrió hace aproximadamente 20 minutos en el pasillo fuera de esta sala». Castellano se puso rígido. «Señor Castellano, me reconoce». El silencio en la sala era absoluto. Castellano se aclaró la garganta nerviosamente. «Yo, su señoría, yo, es una pregunta simple, abogado. ¿Me reconoce de nuestro encuentro en el pasillo hace 20 minutos?» Castellano parecía un animal atrapado. «Su señoría, si he hecho algo, responda la pregunta, por favor. Yo vi a una mujer en uniforme de limpieza, sí. ¿Y qué hizo usted cuando su carrito golpeó el mío, derramando suministros por todo el pasillo?»
El rostro de Castellano se puso rojo. Su señoría, yo estaba apurado, no me di cuenta. No se dio cuenta de que había golpeado el carrito de una persona. No se dio cuenta de que sus acciones habían creado un desorden. No se dio cuenta de que debería disculparse. La jueza Vázquez hizo una pausa significativa. No se dio cuenta porque la persona a la que golpeó estaba vestida como personal de limpieza. Dominique escribía tan rápido que su mano comenzaba a dolerle. Esto era extraordinario. Su señoría. Castellano intentó recuperar su compostura. Lamento profundamente si la ofendí. No tenía idea de que usted era que yo era que señor Castellano, que yo era un juez, y eso habría hecho la diferencia. Me habría tratado con respeto solo si hubiera sabido mi título. No yo. Por supuesto que no, porque permítame ser clara, esa mujer en el pasillo merecía el mismo respeto, ya sea que fuera un juez, una abogada o una trabajadora de limpieza. El respeto básico humano no debería depender del título o la posición de alguien. La abogada de la señora Martínez, una joven llamada Patricia Gómez, tenía una sonrisa apenas contenida en su rostro. Ahora, continuó la jueza Vázquez, antes de proceder con este caso, necesito declarar algo para el registro. Trabajo en este edificio desde hace 20 años, 12 de esos años como jueza, y antes de eso 8 años como asistente legal. Pero lo que muchas personas no saben es que comencé mi carrera en este mismo edificio trabajando en el turno de noche como personal de limpieza para pagar mis estudios de derecho. Un murmullo recorrió la sala. Dominique levantó la vista de sus notas, completamente absorta. Limpiaba estas mismas salas, dijo la jueza Vázquez, su voz firme pero cargada de emoción. Limpiaba los escritorios de abogados que nunca me miraban 2 veces. Vaciaba las papeleras de jueces que ni siquiera sabían mi nombre. Y todo el tiempo estudiaba. Leía libros de derecho durante mis descansos. Practicaba argumentos legales mientras pasaba la aspiradora. Castellano había perdido todo su color. Parecía querer desaparecer en el piso. Así que cuando veo a alguien en este edificio vestido con un uniforme de limpieza, no solo veo a un trabajador, veo a alguien que podría estar trabajando para pagar su educación, veo a alguien que mantiene a su familia, veo a alguien que merece respeto independientemente de su título o posición. La jueza Vázquez hizo una pausa, mirando directamente a Castellano. ¿Algo de esto le suena familiar, señor Castellano, dada la naturaleza del caso que está defendiendo hoy? Castellano abrió la boca pero no salió ningún sonido. Déjeme refrescar su memoria, dijo la jueza Vázquez, abriendo el expediente del caso. La señora Rosa Martínez alega que fue despedida de Corporación Blackstone después de 11 años de servicio. La razón declarada oficialmente fue reestructuración, pero la señora Martínez afirma que la verdadera razón fue que se quejó repetidamente sobre el trato discriminatorio hacia empleados latinos en la empresa. Su señoría, intervino Castellano, claramente tratando de recuperar el control. Mi cliente niega categóricamente estas alegaciones. La señora Martínez fue despedida como parte de una reestructuración legítima que afectó a múltiples empleados. ¿Múltiples empleados?, preguntó la jueza Vázquez. Según los documentos presentados, de los 7 empleados despedidos en esta reestructuración, 6 eran latinos. ¿Eso le parece una coincidencia, abogado? Las estadísticas pueden ser engañosas, su señoría, o pueden ser reveladoras. Continuemos. Señora Gómez, está lista para presentar sus argumentos de apertura. Patricia Gómez se levantó, claramente más confiada ahora. Sí, su señoría. Durante la siguiente hora, Dominique escuchó mientras se desarrollaba el caso. La historia de Rosa Martínez era desgarradoramente familiar. Una empleada dedicada que había trabajado incansablemente durante más de una década, solo para ser descartada cuando se atrevió a hablar sobre injusticias. Rosa testificó con voz temblorosa pero firme. Describió cómo los empleados latinos en la empresa eran consistentemente pasados por alto para promociones, cómo se les asignaban los turnos menos deseables, cómo sus sugerencias eran ignoradas en reuniones mientras que las mismas ideas cuando venían de empleados blancos eran celebradas. Presenté quejas formales 3 veces, dijo Rosa. Documenté cada incidente, seguí todos los procedimientos correctos, y 2 meses después de mi tercera queja fui despedida. Cuando llegó el turno de Castellano de interrogarla, Dominique notó que su estilo había cambiado. Ya no tenía la arrogancia condescendiente que probablemente había planeado usar. Bajo la mirada atenta de la jueza Vázquez se veía notablemente más cauteloso. Señora Martínez, comenzó Castellano, ¿no es cierto que su desempeño había disminuido en los meses previos a su despido? No, respondió Rosa firmemente. De hecho, tengo todas mis evaluaciones de desempeño aquí. Todas son excelentes o sobresalientes. Pero su supervisor, el señor Thompson, declaró que usted tenía problemas de actitud. Objeción, dijo Patricia Gómez. El problema de actitud de mi cliente fue que se atrevió a señalar discriminación. Sostenida, dijo la jueza Vázquez. Señor Castellano,
A menos que tenga evidencia específica de problemas de desempeño, sugiero que cambie de línea de interrogatorio. Castellano consultó sus notas claramente frustrado. Señora Martínez, habla inglés con fluidez. La sala quedó en silencio. Era una pregunta peligrosa, y Castellano parecía darse cuenta demasiado tarde de su error. Abogado, dijo la jueza Vázquez con tono helado, ¿qué relevancia tiene esa pregunta para este caso? Su señoría, solo estoy tratando de establecer si hubo barreras de comunicación que pudieran haber contribuido a que fuera despedida. Está sugiriendo que ser bilingüe es una desventaja. No, su señoría, pero, porque permítame decirle algo, señor Castellano, yo también hablo español con fluidez. De hecho, hablo 3 idiomas, y puedo asegurarle que ser multilingüe nunca ha sido una barrera para mi capacidad de hacer mi trabajo, si acaso es una ventaja. Castellano se hundió visiblemente. Permítame reformular, dijo débilmente. Por favor, hágalo, pero elija sus palabras cuidadosamente. El interrogatorio continuó, pero Castellano había perdido claramente su ventaja. Cada pregunta que hacía era examinada cuidadosamente por la jueza Vázquez. Cada insinuación de inferioridad basada en origen étnico era desafiada. Cuando llegó el momento de que la defensa presentara su caso, Castellano llamó al supervisor de Rosa, el señor Thompson. Era un hombre de unos 50 años, con el tipo de confianza casual que viene de nunca haber sido realmente desafiado. Señor Thompson, comenzó Castellano, ¿puede explicar a la corte por qué la señora Martínez fue incluida en la reestructuración? Bueno, verá, dijo Thompson con una sonrisa condescendiente, teníamos que hacer recortes, y francamente algunos de nuestros empleados simplemente no encajaban con la cultura de la empresa que estábamos tratando de construir. ¿Puede elaborar sobre eso?, preguntó Castellano, aunque Dominic notó que parecía reacio. Claro, estamos tratando de construir una imagen más profesional, más moderna, y algunos empleados, bueno, simplemente no proyectaban esa imagen. Objeción, dijo Patricia Gómez, levantándose. ¿Está el testigo realmente diciendo que los empleados latinos no son profesionales o modernos? No puse esas palabras en su boca, dijo Thompson defensivamente. No, intervino la jueza Vázquez, pero ciertamente las implicó. Señor Thompson, ¿puede darme un ejemplo específico de cómo la señora Martínez no encajaba con su cultura de empresa? Thompson se removió incómodamente. Bueno, por ejemplo, ella a veces hablaba español con otros empleados durante los descansos. ¿Y eso es un problema?, preguntó la jueza Vázquez. No es profesional hablar un idioma que no todos entienden. ¿Tiene su empresa una política oficial de solo inglés? No, pero, entonces hablar español durante los descansos no viola ninguna regla, ¿correcto? Técnicamente no, pero crea divisiones, o crea resentimiento entre aquellos que no pueden entender el idioma, sugirió la jueza Vázquez. Señor Thompson, ¿alguna vez se quejó cuando los empleados hablaban sobre fútbol americano, un deporte que no todos entienden o siguen? Eso es diferente. ¿Cómo es diferente? Thompson no tenía respuesta. La jueza Vázquez continuó. Déjeme preguntarle algo más, señor Thompson. De los 7 empleados despedidos en esta reestructuración, ¿cuántos eran latinos? Yo no estoy seguro del número exacto. 6, dijo la jueza Vázquez. 6 de 7. ¿Eso le parece una coincidencia? Las decisiones se basaron puramente en necesidades comerciales que casualmente afectaron desproporcionadamente a empleados de un grupo étnico específico. Thompson comenzaba a sudar visiblemente. Su señoría, intervino Castellano. Su cliente, interrumpió la jueza Vázquez, está revelando exactamente el tipo de sesgo que la señora Martínez alegó en su queja. Y francamente, abogado, usted no está ayudando su caso. Durante el receso del almuerzo, Dominic vio a la jueza Vázquez en el pasillo, ahora nuevamente en su modo encubierto. Había intercambiado su toga por un blazer simple y estaba tomando café de una máquina expendedora. Jueza Vázquez, dijo Dominic, acercándose con cuidado, soy Dominic Morales, periodista independiente. ¿Podría hacerle algunas preguntas? La jueza Vázquez la miró con una sonrisa cálida. Ah, así que tú eres la famosa Dominic Morales. He leído tu trabajo. Excelente periodismo. Gracias, su señoría, y lamento no haberla reconocido esta mañana. Me recuerda de dónde vengo. Me mantiene humilde. Y ocasionalmente, agregó con un destello en los ojos, revela el verdadero carácter de las personas. Hace esto a menudo, no tan seguido como solía hacerlo. Pero cuando veo un caso como este, uno que involucre discriminación laboral contra latinos, siento que es importante recordarle a todos en mi sala que el título no define el valor de una persona. ¿Puedo citar eso? Por favor, de hecho me gustaría que escribieras sobre esto, porque el comportamiento del señor Castellano esta mañana no fue un incidente aislado, es sintomático de un problema mucho mayor. ¿Qué problema? La forma en que nuestra sociedad valora a las personas basándose en sus títulos, su apariencia,
su origen étnico. El señor Castellano me golpeó con su maletín esta mañana y ni siquiera se detuvo a disculparse. Pero puedo garantizarte que si hubiera sabido que era un juez, se habría deshecho en disculpas. ¿Y eso le molesta? Me enfurece, porque significa que el respeto que me mostró más tarde en la sala no era genuino. Era basado en miedo a las consecuencias, no en respeto genuino por mí como ser humano. Dominica sintió, entendiendo completamente. ¿Qué espera que pase con este caso? La jueza Vázquez tomó un sorbo de su café antes de responder. No puedo discutir mi decisión antes de que sea oficial. Pero te diré esto, he visto demasiados casos como el de Rosa Martínez, empleados dedicados, trabajadores que han dado años de su vida a una empresa, solo para ser descartados el momento en que se atreven a señalar injusticias. Y generalmente esos empleados son personas de color, particularmente latinos. ¿Por qué crees que eso es? Porque todavía hay una percepción, a menudo inconsciente, de que los trabajadores latinos son reemplazables, que somos trabajadores manuales, no pensadores, que debemos estar agradecidos por cualquier trabajo que se nos dé y nunca quejarnos. Hizo una pausa, sus ojos mostrando décadas de experiencias vividas. Cuando yo limpiaba este edificio por las noches, era invisible. Los abogados dejaban documentos confidenciales en sus escritorios, hablaban abiertamente sobre casos frente a mí, como si yo no pudiera entender o no importara. Nunca se les ocurrió que la mujer limpiando su oficina podría estar estudiando para ser abogada también. ¿Qué te motivó a seguir adelante? Rabia por cada vez que fui ignorada. Rabia por cada vez que alguien asumió que era estúpida porque tenía un trapeador en la mano. Rabia por cada vez que vi a otros trabajadores latinos siendo tratados como invisibles. Convertí esa rabia en combustible. Y ahora uso mi posición para asegurar que otros no tengan que pasar por lo que yo pasé, o al menos para asegurar que cuando lo hagan tengan un sistema que realmente los escuche. Después del receso, la sesión continuó. Castellano llamó a varios otros testigos tratando de construir un caso de que la reestructuración había sido legítima, pero cada testigo solo profundizaba el hoyo. Un ejecutivo de recursos humanos admitió que no se había seguido el procedimiento estándar para la reestructuración. Un gerente de departamento reconoció que Rosa había sido una de sus mejores empleadas. Un contador reveló que la empresa había sido financieramente estable en el momento de los despidos, haciendo cuestionable la necesidad de recortes. Cuando llegó el momento de los argumentos finales, Patricia Gómez se levantó con nueva confianza. Su señoría, este caso es simple. Mi cliente fue una empleada ejemplar durante 11 años. Nunca tuvo un problema de disciplina. Sus evaluaciones eran consistentemente excelentes, y solo fue despedida después de que se atrevió a señalar discriminación. Hizo una pausa, mirando a Rosa con simpatía. La señora Martínez no está pidiendo millones de dólares, solo está pidiendo justicia. Está pidiendo que se reconozca que lo que le pasó estuvo mal, que merece ser tratada con dignidad y respeto, independientemente de su origen étnico. Luego fue el turno de Castellano. Se levantó lentamente, y Dominic notó que su confianza anterior había desaparecido completamente. Su señoría, comenzó, su voz notablemente más humilde. Mi cliente, la corporación Blackstone reconoce que quizás no manejó esta situación de la manera más sensible posible. Hubo un murmullo de sorpresa en la sala. Esto sonaba peligrosamente cerca de una admisión. Sin embargo, continuó Castellano, aunque con menos convicción, mantenemos que la reestructuración fue legítimamente motivada por necesidades comerciales. Abogado, interrumpió la jueza Vázquez, su cliente estaría interesado en discutir un acuerdo. Castellano parpadeó, claramente sorprendido. Yo tendría que consultar con mi cliente. Por favor, hágalo. Tomaremos un receso de 15 minutos. Durante el receso, Dominic observó a Castellano, hablando urgentemente con los representantes de Blackstone Corporation que estaban presentes. La conversación era claramente tensa. Cuando la sesión se reanudó, Castellano se veía derrotado. Su señoría, mi cliente está dispuesto a discutir términos de acuerdo. Durante la siguiente hora, se negociaron los términos. Rosa sería reinstalada en su posición con pago retroactivo completo. Recibiría una disculpa formal de la empresa. Y la empresa implementaría un programa obligatorio de capacitación sobre diversidad e inclusión para todos los empleados y gerentes. Pero lo más importante, la jueza Vázquez insistió en una cláusula adicional. Un auditor externo revisaría todas las prácticas de contratación, promoción y despido de la empresa durante los últimos 5 años para identificar cualquier patrón de discriminación. Cuando todo estuvo finalizado, la jueza Vázquez miró directamente a los representantes de la empresa. Quiero que quede absolutamente claro, dijo con voz firme, que este acuerdo no es solo sobre la señora Martínez, es sobre enviar un mensaje. El mensaje es este. Los empleados que tienen el coraje de señalar discriminación no serán castigados, serán protegidos,
y las empresas que discriminan enfrentarán consecuencias reales. Se volvió hacia Rosa, su expresión suavizándose. Señora Martínez, admiro profundamente su coraje. Sé lo difícil que es hablar, especialmente cuando tu sustento está en juego, pero al hacerlo no solo se defendió a sí misma, está defendiendo a cada empleado latino que ha sido silenciado por el miedo. Rosa tenía lágrimas corriendo por su rostro. Gracias, su señoría. Gracias por verme, por escucharme. Siempre la vi, señora Martínez, porque hace 20 años yo era usted. Después de que la sesión terminó, Dominic se acercó a Rosa en el pasillo. Señora Martínez, soy Dominic Morales. ¿Puedo hablar con usted sobre su experiencia? Rosa asintió, limpiándose las lágrimas. Por favor, quiero que otras personas sepan que pueden luchar, que no tienen que aceptar el trato injusto. Se sentaron en un banco en el pasillo. ¿Cuándo supiste que algo estaba mal en tu trabajo?, preguntó Dominic. Desde el principio había señales, respondió Rosa. Pequeñas cosas al principio. La forma en que los gerentes ignoraban mis sugerencias en las reuniones. La forma en que siempre me asignaban los turnos del fin de semana mientras que los empleados blancos con menos antigüedad conseguían los turnos preferidos. La forma en que me pasaban por alto para promociones año tras año. ¿Por qué decidiste quedarte? Porque necesitaba el trabajo. Tengo 2 hijos. No podía darme el lujo de renunciar. Y una parte de mí esperaba que las cosas mejoraran. ¿Qué te hizo finalmente presentar una queja? Rosa respiró profundamente. Hubo un incidente con un empleado más joven, un chico latino que acababa de ser contratado. Escuché a su gerente decirle que debería actuar menos mexicano si quería tener éxito en la empresa. Cuando vi la vergüenza en el rostro de ese joven, algo en mí se rompió. Pensé en mis hijos, en el mundo en el que están creciendo, y supe que tenía que decir algo. ¿Sabías que podría ser despedida? Sabía que era un riesgo, pero también sabía que no podía vivir conmigo misma si permanecía callada. ¿Cómo te sentiste cuando fuiste despedida? Devastada, asustada, pero también de una manera extraña aliviada, porque al menos ya no tenía que fingir que todo estaba bien. ¿Qué te hizo decidir demandar? Mi hija tiene 15 años. Cuando le conté lo que había pasado me dijo: mamá, tienes que luchar. Si no lo haces, le estás enseñando al mundo que está bien tratarnos así. Y tenía razón. Dominica sintió, escribiendo cada palabra. ¿Qué piensas de lo que pasó hoy en la corte? Rosa sonrió a través de sus lágrimas. Fue como ver justicia real por primera vez en mi vida. La jueza Vázquez no solo escuchó mis palabras, entendió mi experiencia porque la ha vivido. Eso hace toda la diferencia. ¿Qué les dirías a otros empleados que están enfrentando discriminación? Rosa pensó por un momento. Les diría que documenten todo. Cada incidente, cada comentario, cada decisión injusta. Les diría que busquen apoyo, que no intenten luchar solos. Y les diría que no tengan miedo de usar su voz, incluso cuando el mundo les dice que se callen. Dominic publicó la historia 2 días después. Como las historias anteriores, se volvió viral rápidamente, pero esta vez hubo una respuesta que ni siquiera Dominic había anticipado. Docenas de otras empresas comenzaron a revisar proactivamente sus políticas de diversidad. Varias implementaron programas similares a los que se habían requerido de Blackstone Corporation, y más importante aún, cientos de empleados que habían estado sufriendo discriminación en silencio comenzaron a presentar sus propias quejas. 3 semanas después, Dominic recibió una llamada de la jueza Vázquez. Dominic, necesito mostrarte algo. ¿Puedes venir a mi oficina? Cuando Dominic llegó, la jueza Vázquez le mostró una pila de cartas en su escritorio. Estas, dijo la jueza, son cartas de personas que leyeron tu historia. Trabajadores de limpieza, jardineros, empleados de servicio, todos compartiendo sus propias experiencias de ser invisibles, de ser tratados como si no importaran. Recogió una carta y comenzó a leer. Esta es de una mujer llamada María. Limpia oficinas en un edificio corporativo. Escribe: todos los días limpio los escritorios de ejecutivos que ganan más en un mes de lo que yo gano en un año. Nunca me miran a los ojos, nunca me dicen gracias, soy invisible para ellos. Pero cuando leí sobre la jueza Vázquez, me di cuenta de que no soy invisible, soy valiosa, y merezco respeto. La jueza Vázquez tenía lágrimas en los ojos. Esto, dijo señalando las cartas, es porque tu trabajo importa tanto, Dominic. Estás dando voz a los invisibles. Estás mostrando que todos tienen valor, independientemente de su título o posición. Es usted quien les está dando esperanza, respondió Dominic, al mostrarles que alguien que empezó donde ellos están ahora puede llegar a donde usted está. Entonces sigamos trabajando juntas, sigue contando estas historias. Yo seguiré haciendo justicia desde el estrado. Juntas, podemos crear un cambio real. 6 meses después, Dominic fue invitada a hablar en un evento organizado por trabajadores de servicio de todo el estado. En la audiencia estaban Rosa Martínez,
ahora una defensora activa de los derechos de los trabajadores, y la jueza Vázquez, quien había tomado un papel de liderazgo en reformas judiciales relacionadas con discriminación laboral. Las historias que he cubierto, dijo Dominic en su discurso, no son solo sobre individuos luchando contra la injusticia, son sobre la dignidad humana fundamental. Son sobre el reconocimiento de que cada persona, independientemente de su trabajo o título, merece respeto. Después del evento, una joven se acercó a Dominic. «Señorita Morales», dijo tímidamente, «trabajo limpiando oficinas como lo hacía la jueza Vázquez, pero también estoy estudiando Derecho por las noches». Su historia me inspiró a seguir adelante cuando quería rendirme. Dominic sintió lágrimas en sus ojos. «¿Cómo te llamas?» «Carmen». «Carmen, sigue luchando. El mundo necesita abogadas y juezas como tú». Esa noche, Dominic le envió un mensaje a la jueza Vázquez. «Conocí a una estudiante de Derecho hoy. Trabaja limpiando oficinas por las noches como usted lo hizo». Su historia la inspiró a continuar. El ciclo continúa. La respuesta llegó minutos después. Ese es el punto, Dominic. No se trata solo de que yo llegué a ser jueza, se trata de abrir el camino para que otras como Carmen puedan seguir. Y tu periodismo es parte de ese camino. Gracias por dar voz a los invisibles. Dominic guardó ese mensaje junto con todos los demás. Porque en algún lugar había una joven llamada Carmen limpiando oficinas y estudiando leyes. Y en algún lugar había una empleada llamada Rosa de vuelta en su trabajo, ahora respetada y valorada. Y en algún lugar había una jueza que recordaba de dónde vino y usaba su poder para proteger a otros. Y todo comenzó porque una mujer se negó a ser invisible, porque una trabajadora se atrevió a hablar, porque una jueza recordó que el título no define el valor, porque así es como cambia el mundo, un acto de dignidad a la vez, una voz valiente a la vez, una historia a la vez. Y Dominic Morales seguiría contando esas historias, porque eso era lo que hacía, era una contadora de historias. Y las historias de dignidad, de justicia, de valor humano merecían ser contadas.